Greetings, Brother Candido, Brother Toko. Indeed, particular congratulations to your new General Secretary, Joseph. I look forward to working with you. But members of this great union, the executive, but most of all the delegates, congratulations on what I understand has been a long but fantastic conference. Querido Cándido, querido Ignacio, presidenta de la mesa, querido compañero José María, enhorabuena, pero especial enhorabuena y felicidades para todos los delegados que estáis aquí, porque me han dicho que habéis tenido un congreso extraordinario. It is not a celebratory time in Spain. We know that as you wait for a government or indeed a new election that can result in a government that has the courage to stand and support its own citizens, the people of this great country. No es un momento de fiestas para España, porque todavía estáis esperando tener un gobierno o a lo mejor elecciones nuevas, lo que podría resultar en un gobierno que tenga el valor de apoyar y representar a sus ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas bravos y valientes de este país. Indeed, it is not a celebratory moment for working people in the majority of the countries of the world, but it is a time for collective action in the fight for peace, for strong and progressive democracies, for rights, for jobs, for wages, and the restoration of social protection. De hecho, no es un momento de celebración para los trabajadores y las trabajadoras en la mayoría de los países del mundo, pero es momento para la acción colectiva, para luchar por la paz, para luchar por democracias fuertes y progresistas, por derechos, por trabajos, por salarios dignos y por la restauración de la protección social. Our unions have always and will always make up the front lines in the struggle to eliminate poverty and reduce inequality. This requires an end to corporate greed, an end to corruption, and it requires governments to put people first. Nuestros sindicatos siempre han estado en la línea del frente, en el frente, para luchar, para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Pero esto requiere acabar con la avaricia de las empresas, acabar con la corrupción y pedir a los gobiernos que pongan a la gente por delante. I want to congratulate and thank you on the fight for the right to strike right here in Spain. Without the right to strike, all workers are enslaved. We all celebrated with you when the workers from Airbus were found to be not guilty, but the fact remains that they were prosecuted against any justifiable rationale, and too many workers still have the threat of charges hanging over their heads. This persecution must be ended. Pero dejadme felicitaros a los españoles por vuestra lucha por el derecho a la huelga. Sin la lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras se convertirían en esclavos. Queremos celebrar con todos vosotros que los compañeros de Airbus fueron declarados no culpables, pero el hecho es que se sigue persiguiendo a estas personas sin ningún motivo justificable ni racional y se sigue persiguiendo a muchos trabajadores que siguen teniendo sobre sus cabezas el riesgo de ser detenidos por esto. Esta persecución debe parar ahora. It was European employers who unleashed the attack on the right to strike, and they, above all, should know the price of fascism and denial of democratic rights and freedoms. We will never tolerate attacks on human and labour rights, and will organise against governments or employers who want to perpetuate a world
where the dominant model of trade and production is based on poverty wages and insecure or unsafe work. Fue la patronal europea la que desató a la bestia del derecho a la huelga y los que, sobre todo, conocen muy bien el precio del fascismo y de negar los derechos democráticos y la libertad a la gente. Nunca vamos a tolerar estos ataques sobre los derechos humanos y sobre los derechos laborales y vamos a organizarnos para luchar contra gobiernos o patronales que quieran perpetuar un mundo donde el modelo dominante sea el comercio, donde el modelo dominante sea un comercio y una producción basada en salarios bajos, la inseguridad laboral y el trabajo inseguro. We have historic levels of unemployment, inequality and precarious work. Is it any wonder that our people have lost trust in governments? With 40% of the global labour force trapped in the desperation of the informal economy, where there's no social protection, no rights, no minimum wages, certainly no collective bargaining, and with 30 million of our brothers and sisters trapped in slavery, in modern slavery, with an economy that is stagnant, is it any wonder? Then we need massive change. We need a new model, or as the Prime Minister of Sweden, a metal worker, says, we need a new global deal. Con niveles históricos de desempleo, de desigualdad, de trabajo precario, ¿cómo no haber perdido la gente la fe en sus gobiernos? Con un 40% de la fuerza laboral atrapada en la desesperación de la economía sin derechos, sin salarios, sin protección social, sin negociación colectiva. Unos 30 millones de nuestros compañeros y compañeras viven en una forma de esclavitud moderna y la economía global está paralizada. Por supuesto que está paralizada. Necesitamos un cambio masivo, necesitamos un nuevo modelo o, como lo dijo el primer ministro de Suecia, un compañero del metal, necesitamos un nuevo acuerdo. Our movement has spawned inspirational leaders, but when we look to the arrest and detention of Lula in Brazil just this week, the public trial by the right-wing media, it tells you simply that the greed of the 1% is out of control. Y necesitamos inspiración, y cuando vemos a los líderes que nos han inspirado, y por ejemplo vemos lo que ha pasado en Brasil contra Lula, donde hay una campaña conservadora con un juicio público hecho por los medios de comunicación de la derecha, vemos sencillamente que la avaricia del 1% se está yendo fuera de mano. And let me acknowledge Guy and Luca who are here, but you must have been as shocked as we were to watch media tell people to come on the streets and to take back their country against democratically elected leaders. Y estoy segura que Luca, que también está aquí, y todos vosotros os habréis sorprendido cuando hemos visto cómo los ciudadanos y las ciudadanas de Brasil se han tirado a la calle para reclamar su derecho a la democracia, al líder que eligieron ellos. But let me briefly touch on some optimism. Last year, the governments of the world took two historic decisions. One was the UN Sustainability Development Goals, or Agenda 30, and the other was the Paris Climate Agreement. I'm not sure they mean it, but we do. And it will chart a course to a zero poverty, zero carbon world, and that's what we'll fight for. Pero dejadme hablaros también de cosas positivas. En 2015 ha habido dos hechos muy remarcables a nivel global. Uno son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que ahora lo llaman Agenda 2030, o el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
No estoy segura de que estos líderes de gobierno quisieran realmente estos acuerdos, pero para nosotros van a ser muy importantes y los vamos a llevar al extremo. Queremos que efectivamente llegar a un nivel de pobreza cero y de emisiones cero de carbono. And we will fight for it, yes. We don't underestimate the challenge, though. The year began with 3 reports that are worth noting. Oxfam exposed the fact that the 1% of the richest people in the world own the equivalent wealth of the rest of the 99%, our people. And the ITUC exposed the fact that 50 of our largest multinationals have a hidden workforce of 94%, the majority of whom are in intolerable conditions, working for poverty wages. And then Amnesty International depicted the depravity of the abuse of children in the supply chains of the extractive industry from the Congo. We will never accept this. Pero hay 3 cosas que son horribles también este año. Uno de ellos, 3 informes que han salido. Uno de ellos es el de Oxfam, en el que dijeron que el 1% de la población mundial tiene una riqueza equivalente al del 99% restante. La ITUC, Organización Internacional del Trabajo, también expuso que el 50% de las empresas más grandes del mundo tienen una fuerza de trabajo tapada en negro del 94%, la mayoría de ellos en condiciones intolerables y con salarios realmente pobres. Y Amnistía Internacional también habló sobre la depravación y el abuso de niños en las cadenas de montaje y en las industrias extractivas del Congo. Make no mistake, this is inequality by design. Wealth is being generated off the back of oppression and abuse. That's our fight because they're our brothers and sisters. Así que no nos engañemos. Esta es una desigualdad diseñada. La riqueza se está generando a través de la opresión y del abuso. Y contra esto no podemos, compañeras y compañeros. And let me say very briefly that climate is equally a challenge for us. There are no jobs on a dead planet. We know that people are already losing their lives and their livelihoods from extreme weather events, and this will just get worse. Continue. Climate impacts working people first. With extreme weather events and the rising sea levels, whole communities of our brothers and sisters stand on the front line. So the challenge of industrial transformation is both an imperative for us and an opportunity for us to reshape our future. El cómo se está constituyendo la industria, con nuestros compañeros y nuestras compañeras que lo llevan sobre la espalda, es un reto para nosotros. Las condiciones en las que está trabajando esa gente y sobre la que se está levantando es un verdadero reto para nosotros. Our members are involved in every aspect of the climate fight. We have the activists campaigning for action on climate, and we're proud of them. We have the workers, the new workers in renewable energy, and we're organising them. And the workers in fossil fuels who brought us the prosperity of today, we demand respect for them and a just transition. Para nuestros sindicatos afiliados, que el cambio climático es una cosa muy importante. Estamos haciendo activismo para tomar partido por el clima, un activismo del que estamos muy orgullosos. Los trabajadores y las trabajadoras de las energías renovables que estamos organizando y los trabajadores y las trabajadoras de la producción de combustibles fósiles y de la distribución de la energía son uno de los sectores de los que nos sentimos más orgullosos. And the ITUC
and inequality and face increased social division that is already eating at the heart of stable democracies and our communities. We could lose the fight against climate with even more horrendous consequences for our human species. So organising, building the power of workers for peace, democracy, rights and justice is our mandate, and your militancy and your commitment are critical to this struggle. Pero si no nos organizamos, vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla contra la pobreza, la desigualdad y para enfrentarnos a la gran división social que se está comiendo estas sociedades sostenibles, estas democracias y la cohesión social. Podemos perder la batalla contra el cambio climático e incluso que esto va a tener unas consecuencias horrendas para la especie humana. Tenemos que organizar a los trabajadores y a las trabajadoras por la paz, por la democracia, por los derechos, por la justicia. Ese es nuestro mandato. Your strength, the UGT's strength with your sister union, the CCOO, is legendary around the world. Your militancy makes a difference. And in this, I want to acknowledge and thank Brother Bonmati for his national and international service to the union struggle. And Brother Candido, your legacy with more than 40 years as a fighter and a leader for socialism and the centrality of workers' rights stands tall as a guiding light for the rest of us. On behalf of the ITUC's 180 million members, I join Guy and I know I join Luca, and I say I thank you and I pay tribute to an incredible comrade. We love you, we appreciate everything you've done. We won't miss you because we know you're not going too far. La militancia de la Unión General de Trabajadores y de vuestra organización hermana, Comisiones Obreras, es conocida en todo el mundo y sois un ejemplo por ello. Vuestra dedicación en la lucha es un referente para organizaciones hermanas en el mundo. Y quiero reconocer aquí el trabajo al compañero Manuel Bonmatí por su trabajo nacional e internacional al servicio del sindicalismo, de la lucha sindical, y a Cándido por tu legado, por más de 40 años de lucha como líder social, como líder en la izquierda, representando los derechos de los trabajadores y guiándonos a todos nosotros. En nombre de la Confederación Internacional del Trabajo y de sus 180 millones de afiliados y afiliadas, quiero agradecerte y rendirte un tributo como gran compañero que has sido. Quiero decir también que te queremos y que sabemos que no te vamos a perder, porque sabemos que siempre te vamos a tener ahí. Comrades, the future is in our hands and we will fight for it. Won't we? Are we going to fight for a just future? Compañeras y compañeras, el futuro está en nuestras manos. ¿Vamos a luchar por un futuro mejor? Sí. ¡Viva UGT! ¡Viva!